Muy buenas otra vez. Vamos a ver un ejemplo de plots, siguiendo con la biblioteca NumPy y con plots, para ver cómo hacer un plot en 3D de una línea. O sea, hacer una gráfica de una línea en el espacio, en lugar de hacerla, pues como hemos visto en los plots anteriores, hemos visto plots de líneas en el eje X, Y. Entonces, imaginad que queremos hacer un muelle y ese muelle pues va a ser pues una cosa que da vueltas, ¿eh? Seno, coseno, pam, 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 como toda la vida, ¿no? O sea, cogemos el ángulo, vamos a hacer rotar el ángulo y para cada valor del ángulo pues calculamos su seno y su coseno y eso nos da la X y la Y. Claro, eso en un plano, dando una vuelta, pues tendríamos un círculo y lo que queremos es hacer que eso se vaya proyectando hacia arriba, en el eje Z, donde se vaya estirando como si fuera un muelle. Es un círculo pues que se va estirando hacia arriba y construye un muelle. Entonces, vamos a ver cómo hacer una gráfica en 3D que nos represente esto. Entonces, tenemos que hacer importar, pues bueno, aquí en NumPy esto es porque lo utilizaré después, ahora mismo no hace falta, pero ya lo utilizaré después. Utilizamos el PyPlot, el Matplotlib, hacemos una figura y generamos aquí, si es necesario, no podemos hacerlo directamente con el PLT todo, sino que tenemos que generar un objeto con el Python, con el PLT, de una proyección que sea de tipo 3D. O sea, tenemos que construirnos una proyección 3D para, sobre esa proyección, poder hacer nuestra gráfica. Esto que he puesto aquí es opcional, o sea, para el ejemplo este no haría falta, simplemente es para que aparezca un título y para que cada eje tenga el título, para que se vea cuál es el eje de la X, cuál es el eje de la Y y cuál es el eje de la Z. Les voy a hacer el primero el ejemplo directamente con vectores. Declaramos tres vectores, bueno, tres listas de números y hacemos pues un programa que recorra temporalmente el tiempo, que vaya de 0 a 5 vueltas. Esto va a dar 5 vueltas, 5 por 2 por pi, directamente va a dar 5 vueltas redondas. Entonces, para cada uno de los puntos añadimos al vector que contiene las coordenadas z justo lo que vale el ángulo que va de 0 a 5 por 2 a 10 pi, y en la X guardamos su seno y en la Y guardamos su coseno. Y vamos incrementando. Esto lo que hace es generar los tres vectores de R3 que formarán la gráfica. Para representar la gráfica únicamente tengo que pasarle al plot, pasar los tres vectores que he fabricado, y esto pues nos enseña gráficamente en 3 dimensiones cuánto vale la gráfica de ese punto. Si lo ejecutamos, vemos que pues, nos ha pintado un muelle precioso. Fijaros que aquí pues esto es pues una vuelta, o sea, aquí hay una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, cuatro vueltas y cinco vueltas. Las 5 vueltas que ha dado está dibujando el círculo, sería, pero el círculo lo va pintando y la coordenada z cada vez es el ángulo que estamos utilizando, pues hasta el punto que le hemos dado, que era pues 5 por 5 por 2 pi, o sea, 10 pi, que son 3,14 por 10, pues 31, pues aquí tenéis el eje Z, llega hasta 31 y pico, hasta 31 y pico. Pero, pues esto es un ejemplo para ver cómo se puede representar una gráfica en 3 dimensiones con el plot. Es igual que el plot normal con 2 dimensiones, pero podemos aplicar 3. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo mezclar la biblioteca NumPy para obtener el mismo resultado, pero pensando en vectores, no pensando en puntos. Aquí lo que estamos haciendo es pensar en puntos y fabricando nuevos vectores, pero todo el rato pensando en puntos. Es la ventaja, la grandeza que tiene la biblioteca NumPy y todo esto, es que nos permite pensar en 3D o en 4D o en lo que nos dé la gana. Podemos pensar vectorialmente en lugar de pensar escalarmente. Y vamos a ver cómo podemos construir exactamente lo mismo, lo que hemos hecho aquí, pero utilizando la biblioteca NumPy junto con el plot para obtener el mismo resultado. O sea, una cosa lo más sencillo que se puede hacer es hacer un muelle, o sea, más sencillo que esto es imposible, y pues ver qué ventaja nos aporta el tener la biblioteca, la biblioteca matemática. Bueno, pues aquí tenéis el ejemplo. Acabo de modificar el ejemplo para que se vea lo que teníamos y lo que tenemos ahora. Fijaros que utilizando la biblioteca de NumPy podemos definir directamente la z, que es lo que teníamos antes, directamente como una range, o sea, como un vector que vaya de 0 a 5 por 2 pi,
de 0,1 en 0,1. O sea, esto es lo mismo que estábamos haciendo en el bucle, haciendo el z.append de t. O sea, t empezaba en 0 hasta 5 por 2 por 5, hasta 5 por 2pi, de 0,1 en 0,1. Esto es exactamente lo mismo. Y el vector x lo podemos calcular como ese vector que hemos calculado de ángulos, su seno, y ni el coseno de esos valores, y hacer directamente el plot de x y z, y el resultado que nos dará esto será exactamente el mismo que hemos obtenido anteriormente. Es que incluso podríamos poner, aquí podría poner, en lugar de, puedo incluso no calcular esto, aquí pasarle directamente esto sería np.seno de z y np.coseno de z y la z, y no utilizar incluso ni estos vectores auxiliares. Si ejecutamos esto, obtendremos exactamente la misma gráfica que obtenemos. Fijaros que es muy agradable poder utilizar sintaxis vectorial dentro de un programa en lugar de sintaxis escalar, calculando uno por uno todos los datos que tengamos dentro de los vectores. Pues aquí tenéis el ejemplo básico de cómo llamar a la biblioteca al pyplot para imprimir un gráfico de 3 dimensiones. Se le ha de pasar el vector que tenga las ternas de los 3 puntos, y aprovechando la coyuntura, pues cómo utilizar la biblioteca NumPy para construir esos vectores que no son más que funciones sobre datos que tenemos, construir lo que sería la referencia temporal, construir las funciones relacionadas con la referencia temporal y aplicar directamente la gráfica. Es un ejercicio, es sencillo de escribir, pero un poco abstracto y un poco raro de entender. Es que entender un poco lo que es la transformación del pensamiento escalar al pensamiento vectorial. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo. Venga, un saludico.